Mi nombre es Edwin Punchilupi, yo soy residente del Fellow de diabetes, además de eso soy médico internista. El día de hoy vamos a hablar sobre hipoglicemia y hospitalización. Recuerden que ese es un tema que es bastante frecuente en los pacientes hospitalizados, no tanto con la cantidad de frecuencia como los de la hiperglicemia, como se habló en la clase pasada, pero sin embargo a veces esto ocurre por algunas razones que a veces descuidamos. Tanto el personal médico como enfermería, digamos que no es que tienen la culpa, pero sí tenemos que estar bastante pendientes que tenemos un paciente con diabetes hospitalizado. Tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia son puntos claves de vigilar en el momento de tenerlos hospitalizados siempre, teniendo en cuenta una educación tanto con el familiar, inclusive con el personal de enfermería, en el caso de que el paciente se vaya a quedar solo en una guardia y que ustedes no estén presentes en la sala de hospitalización en ese momento porque están en el área de emergencia. Entonces, para definirlo como un concepto, vamos a decir lo que es una complicación de la diabetes mellitus que provoca o que se presenta con mucha frecuencia y que aproximadamente podemos decirle que esta tiene efectos nocivos si se dejase avanzar durante el tiempo y si llegase a bajar a los valores por debajo de los que ya más adelante les explicaré. Pero podemos decir que el paciente ya está en hipoglicemia cuando el valor de glicemia está por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, eso va a depender de las etapas en donde se encuentre. Hay etapas en donde probablemente el paciente puede tener una glicemia en 70 miligramos sobre decilitro, pero tiene alteración del estado de conciencia. Ya eso se clasificaría como una etapa 3 o nivel 3 de la complicación. Entonces, debemos tener en cuenta que la prevalencia en diferentes tipos o estadios de diabetes, por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 1, la prevalencia es que ocurre de 0,2 a 3,2% de episodios durante el año, mientras que en el tipo 2 es un poquito menos frecuente en comparación con tipo 1, porque estos son pacientes que requieren insulina constantemente. Y muchas veces el manejo de ellos o el automanejo a veces es errado por alguna de las condiciones que se presenten durante la hospitalización o de acuerdo a lo que haya tenido la causa de hospitalización. En tipo 2 es de 0,1 a 0,7% de episodios por año, que es lo que hace prevalencia o el marcaje del mismo. Entonces, tenemos que la hipoglicemia, la incidencia como tal, tenemos dos clasificaciones, tanto que sea en terapia intensiva y fuera de la misma. Tenemos que en UCI la incidencia es de 5 a 28% aproximadamente, pero ese es manejo directamente del personal del médico del área de terapia intensiva. Mientras los que no están en UCI, que son el manejo que ustedes realmente hacen cuando el paciente está en el área de hospitalización, bien sea en piso o en el área de emergencia, la incidencia es de 1 a 33%, incluyendo los dos tipos de diabetes, si es tipo 1 o tipo 2. Y del 60 al 80% de estas mismas hipoglicemias se pueden prevenir haciendo un manejo adecuado. Es decir, si nosotros hacemos un manejo adecuado de cada uno de estos pacientes y incluso hacemos una colaboración directa con el familiar, que es el que se queda con el paciente constantemente, porque ustedes pueden tener cualquier cantidad de pacientes con diferentes tipos de patologías, pero tenemos el familiar que puede hacer la notificación de cuando el paciente pudiera estar por debajo de 70 miligramos sobre decilitro y a saber qué ustedes pueden hacer o cómo actuar al momento de la realización de la corrección de la hipoglicemia. Entonces, tenemos cuáles son unas posibles causas que puedan presentarse al momento de que tengamos este paciente hospitalizado y que nos lleve a hipoglicemia. Tenemos que una reducción brusca de corticosteroides. Si el paciente estaba recibiendo corticosteroides y en alguna manera, o sea, no lo recibió o hubo una omisión del fármaco de manera brusca, pues esto tiene tendencia a ser hipoglicemia. Recordemos que los corticosteroides, el efecto secundario, el efecto adverso es que produce hiperglicemia. ¿Ok? Y que ese paciente constantemente en diabetes está recibiendo sus dosis habituales de insulina. La otra es la reducción de la ingesta, que el paciente esté comiendo normalmente y de pronto entró en anorexia, no quiso comer más o hiporexia, no come más, entonces, y aún así se sigue inyectando la dosis de insulina porque es lo que él ya estaba recibiendo anteriormente y no había alguien que le dijo, notifica cuando no dejes de comer. Si el paciente está en EMESI, si hay un mal cálculo del tiempo de administración de insulina, esto es muy importante porque esto tiene que ver mayormente con lo que es la indicación tanto de enfermería. Es decir, que el paciente le coloca la insulina sin haber comido, por ejemplo, que muchas veces pasa porque en la orden médica dice que es a las 8 de la mañana, pero el paciente no había comido nada y la enfermera se lo colocó y sin preguntarle si había comido o no. Y pues el paciente va a hacer una hipoglicemia rápidamente. Lo otro es que cuando están recibiendo infusión con dextrosa, estos pacientes o le trancan la dextrosa o él mismo se la tranca porque va al baño a hacer alguna necesidad o a bañarse y no se la coloca y se coloca la dosis de insulina, pues el paciente inmediatamente nos va a hacer la hipoglicemia. Y cuando hay reducción súbita de la NPT, de la nutrición parenteral o la nutrición enteral en estos pacientes que están en estado crítico, pues normalmente también nos va a ocurrir, nos entra en hipoglicemia aún así inyectándose las dosis de insulinas habituales. Un retraso o salto en el chequeo de la glicemia programado, que es lo que si el paciente tenía una medición de glicemia cada 3 horas, cada 6 horas, y entonces en ese momento él no se la midió, sino que se colocó la dosis antes de la medición y sin saber si estaba en hipoglicemia y se colocó la dosis, pues normalmente va a entrar en hipoglicemia.
Y la habilidad alterada, esto en el caso de aquellos pacientes que tengan una alteración del estado de conciencia por alguna patología, pudiera ser por un evento isquémico o por alguna otra causa, que también nos haya hipoglicemia. O si el paciente ya tiene hipoglicemia y está con alteración del estado de conciencia, pues algunos familiares le procedan a inyectar la dosis de insulina sin que un médico o un personal enfermero les explique que no debe ser así sin antes tener una medición o un número para poder hacer la indicación del fármaco. Entonces, los factores de riesgo más importantes que se asocian a lo que es la hipoglicemia en los pacientes de hospitalización, normalmente tenemos que tener cuidado en estos pacientes con diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, si son adultos mayores, si tienen enfermedad renal crónica de estadio avanzado o una falla renal aguda en cualquiera de sus categorías. Puede ser categoría R, I, F, L, E, de rifle, cualquiera de sus categorías. Esas son importantes que el paciente tiene que tener en cuenta que pueden hacer hipoglicemia. Y la otra es una inhabilidad de reducir la dosis en cuanto la capacidad que ya el médico haga la indicación. En este caso, pudieran ser el internista tratante, el endocrinólogo tratante que haga reducción de la dosis y que el paciente no sepa cómo hacer la reducción, sino que se inyecta la misma dosis que estaba recibiendo anteriormente. Y esto ya básicamente nos llevaría a lo que es hipoglicemia en ese contexto. Entonces, las sintomatologías que vamos a tener presentes con respecto a la hipoglicemia tenemos lo principal. O sea, si el paciente te refiere que tuvo temblores, irritabilidad, confusión, taquicardia o hambre, características principales de un paciente con hipoglicemia, y que la hipoglicemia grave nos va a llevar a una alteración del estado de conciencia. En esto vamos a tener probablemente pacientes que hagan movimientos tónico-clónicos generalizados, conocidos como convulsiones, o el paciente puede estar en coma e incluso puede llegar a estados de muerte. Más adelante les explicaré cómo es el proceso. ¿Okay? Entonces, en condiciones normales, un paciente que no tenga diabetes, ¿cómo hace el cuerpo para tratar de reponer lo que es, digamos, un mecanismo compensatorio en caso de que tengamos valores de glicemia distintos? Por ejemplo, si un paciente tiene 80 miligramos sobre decilitro de glicemia, un paciente no diabético, que no es el contexto, ¿qué ocurre? En ese contexto hay una supresión normal de la secreción de insulina. Y si el paciente tiene una glicemia en 70 miligramos sobre decilitro, lo que hay es liberación de mecanismos contrarreguladores como es liberación de glucagón y catecolaminas para compensar ese proceso. Y si está en 60 o por debajo de 60, hay liberación de cortisol y GH para tratar de estimular lo que es la producción de la gluconeogénesis a nivel hepático, y esto puede hacer que haya un mecanismo compensatorio con respecto a la producción de glucosa que ya está deficiente. Pero este es en contexto de un paciente que no tenga diabetes. Entonces, la clasificación, esto es algo muy importante que ustedes deben tener, porque al momento de ustedes hacer el diagnóstico de hipoglicemia, usted va a decir, es un paciente que está con hipoglicemia nivel 1, nivel 2 o nivel 3. O sea, no va a decir un paciente que está convulsionando, ¿no? Porque cuando usted le explique al internista o al servicio de endocrinología, usted le dice, es una hipoglicemia nivel 3. Porque es nivel 3, por ejemplo, tiene una glicemia por debajo de 70, pero tiene alteración del estado de conciencia. Esa es la más importante. Pero vamos a comenzar por niveles. En el nivel 1 tenemos una glicemia que está por debajo de 70, pero que no sobrepasa los 54 miligramos sobre decilitro. El paciente en ese contexto está alerta, o sea que ahí podemos hacer ciertas correcciones de esa glicemia de manera adecuada, es decir, con la ingesta, normalmente. Con este contexto lo podemos hacer con ingesta de carbohidratos de acción o absorción rápida. Si tenemos una hipoglicemia nivel 2, es decir, que la glicemia se encuentra por debajo de 54, el paciente está clínicamente o está una hipoglicemia clínicamente significativa, pero el paciente puede estar o no alerta, pero sin embargo puede tener tolerancia a la ingesta. Y pues al igual que el otro nivel, pues se le puede dar ingesta de carbohidratos y podemos ver si hay una recuperación del mismo. Y a nivel 3 puede ser cualquiera de los valores anteriores, pero que tenga alteración del estado de conciencia. O sea, si está alterada la conciencia, puede tener 70, pero si tiene alteración del estado de conciencia, no está alerta, no puede comer, ese es nivel 3. Y este manejo es distinto, ¿ok? El manejo de estos pacientes es diferente. Cuando hay varios tipos de hipoglicemia, tenemos la hipoglicemia espontánea y la hipoglicemia iatrogénica. Las espontáneas son por fallas multiorgánicas en pacientes. Estos son pacientes que están hospitalizados, que tengan procesos infecciosos o que ingresaron con complicaciones de la diabetes, como la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar, pero que en el transcurso, de acuerdo a las altas dosis de insulina o altas dosis de requerimientos de hidratación, el paciente puede hacer hipoglicemia y pues en ese momento nosotros necesitamos hacer corrección de la misma. Si el paciente está desnutrido y si tiene consumo de drogas por antecedentes. Muy importante eso.
Si la falla es iatrogénica, el tratamiento es muy agresivo con respecto a la hiperglicemia, es decir, que iniciamos dosis altas de insulina y el paciente hace hipoglicemias marcadas al momento de la hospitalización y que después de eso seguimos haciendo sin hacer ningún tipo de corrección, aún así, incluyendo o no incluyendo lo que es la alimentación del mismo. Y la falla de mecanismos compensatorios por alguna otra patología subyacente. Ok. Con respecto a los factores que se pueden mezclar o estar presentes en cada uno de estos pacientes, tenemos factores individuales, como ya mencioné anteriormente, la edad del paciente es muy importante, los comórbidos, si está ingresado por una infección o una enfermedad renal crónica, si tiene insuficiencia cardíaca, si está una insuficiencia hepática, una insuficiencia suprarrenal, o también si este paciente está anémica, incluso las pacientes embarazadas tienen bastante frecuencia de producir hipoglicemia durante la hospitalización. Los factores institucionales, esto también es muy frecuente, o sea, pasa con mucha frecuencia cuando, por ejemplo, hacemos prescripciones médicas que a lo mejor el personal de enfermería no logra entender de manera adecuada porque no hacemos indicaciones legibles, que se puede decir como mala instrucción médica, pero sin embargo es lo que logró entender el personal. De pronto el médico hizo la indicación correcta, pero la enfermera lo entendió de manera inadecuada. La dieta, que la dieta no esté discrepante, es decir, que el paciente tenga una indicación, pero resulta que él no la consuma porque probablemente su médico tratante le dijo que no podía consumir eso y resulta que en ese proceso hizo una hipoglicemia y usted le hizo una indicación adicional de carbohidratos, pero él no se la quiere comer porque probablemente su médico le había dicho que no. Pero usted debe explicarle por qué esa indicación nueva. Y la educación deficiente de estos pacientes, que eso es bastante frecuente. El factor de manejo, pues si la terapia es agresiva, como ya mencioné anteriormente, cambios de la ingesta dietética y un ayuno prolongado, que eso se ve muy frecuente ahorita en estos pacientes que hacen, incluso hay pacientes con diabetes que han tenido por su propia decisión lo que son los ayunos intermitentes. O sea, hay que explicarle que eso acá en hospitalización pues no se sigue. El diagnóstico. Esta triada es importante que ustedes la conozcan, que es la triada de Whipple. Son aquellos pacientes que aparecen con signos y síntomas de hipoglicemia, pero que posteriormente desaparecen esos signos y síntomas tras la administración o indicación de algún tratamiento o alguna recuperación de la glicemia anterior. Y si la glicemia se recupera, pues podemos decir que hubo una hipoglicemia. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver que el paciente tenga un examen físico que podamos constatar que realmente esté en hipoglicemia, no solamente por el valor que vamos a hacer la glucometría, sino también por el aspecto clínico que vamos a tener de él. Y posteriormente lo que es la triada que nos va a reforzar el diagnóstico. Otras situaciones especiales de pacientes que tengan hipoglicemia, tenemos lo que son las fallas renales, la incidencia aproximadamente 40%, muy frecuente. Todo paciente que entre a su emergencia, que tenga un diagnóstico de falla renal o que vean alteraciones a nivel de los azoados y que sea paciente con diabetes, ustedes tienen que estar pendientes de lo que es la glicemia y verificar las dosis de insulina, porque muchas veces estas dosis de insulina están sobreindicadas en este paciente, entonces hay que ajustarlas. ¿Ok? En insuficiencia hepática, si el paciente tiene hipoalbuminemia, si hay disminución de la gluconeogénesis, que es muy importante en estos pacientes que tienen cirrosis hepática, y disminución del metabolismo de los carbohidratos como correspondiente a la insuficiencia hepática. Otro caso importante tener en cuenta es aquellos pacientes que reciben tratamiento con vía oral o con insulina, de acuerdo a las dosis y de acuerdo a las comórbidos que estén presentándose. La glibenclamida produce efectos de hipoglicemia en pacientes con enfermedad renal crónica, incluso en pacientes que no tengan enfermedad renal crónica, de aproximadamente un 38%. Es decir, todo fármaco vía oral debe ser sustituido, creo que eso se lo explicaron en la clase pasada, por insulina. El paciente en hospitalización no debe recibir ningún tipo de fármaco viral, ni siquiera glibenclamida, o sea, eso se debe eliminar. ¿Okay? Otras de las sulfonilureas que también puede producir hipoglicemia, pero en menos cantidad, en menos porcentaje, es la glimeprida, gliclazida y glicida, pero el porcentaje de 17%. En caso que sea por insulina, en estos pacientes que incluso tienen falla renal aguda o enfermedad renal crónica o alguna insuficiencia hepática, que obviamente algunos de estos fármacos que tengan metabolismo a nivel hepático, por ejemplo, tienen que tener hay que estar vigilante, por supuesto, sobre todo en enfermedad renal crónica, de la reducción de la dosis de la insulina. O sea, la incidencia de insulina, de acuerdo a los esquemas, si es basal o bolo, es decir, de 25% que puede aparecer hipoglicemia, si es insulina móvil o conocido como la que hacemos nosotros como corrección, puede producir hipoglicemia de 19.4% y el esquema basal bolo de 11.4% a 12% aproximadamente. Y los que reciben insulina endovenosa, sobre todo esos pacientes que están con diagnóstico de cetoacidosis diabética o están ingresados con eso, pues ustedes creo que lo han visto, que hacen hipoglicemia durante la hospitalización de un 24%, yo creo que hasta un poquito más. Ok.
¿Cómo es la relación de esto, de la hipoglicemia, con respecto a lo que se conoce como una isquemia cerebral que pudiera aparecer? Hay liberación de mecanismos compensatorios con respecto a lo que es la producción o tratar de resolver el proceso de la hipoglicemia. Eso ya lo aclaré, ¿no? Entonces, hay un aumento del flujo cerebral, pero este aumento del flujo cerebral se ve constante, o sea, hay aumento, disminuye, aumento, disminuye. Esa curva es de subida y bajada, hace que ciertas áreas del cerebro, del tejido cerebral, se queden sin oxígeno y pues se produzca la isquemia. O sea, es muy común que los pacientes con hipoglicemia podamos, después de estar en hipoglicemia en nivel 3, por ejemplo, el paciente no nos responda y esto ya está asociándose, ¿no?, a que haya una presencia de una alteración de estado de conciencia asociada a una isquemia cerebral o una disminución de tejido, de disminución de oxígeno en el tejido cerebral probablemente. Entonces hay una interrupción del mecanismo autorreguladores, el flujo sanguíneo está totalmente reducido o sube o baja, o sea, está totalmente alterado, hay como una tormenta allí. Persiste, el paciente puede llegar a normoglicemia, pero vemos que no recupera la conciencia. Entonces, ese paciente tiene probablemente una lesión isquémica, o sea, la indicación es hacer por lo menos una solicitud, una tomografía las primeras 24 horas. Y hay aumento del estrés dinámico, progresión de otras áreas isquémicas, porque si esto sigue manteniéndose, pues probablemente la hipoglicemia lo que hace es empeorarnos el cuadro. Entonces, en este cuadro podemos entender, no todo, lo importante es que el consumo cerebral de oxígeno es de 3.5 sobre 100 gramos de tejido cerebral. ¿Okay? Y que la tasa metabólica cerebral de glucosa es de 5 miligramos por cada 100 gramos de tejido cerebral. O sea que si tenemos hipoglicemia y nos hace falta, más bien lo que vamos a tener es disminución del flujo sanguíneo en esa área y pues vamos a tener isquemia. Y si eso sigue manteniéndose, pues la isquemia va a seguir o aumentando o se puede reducir o se puede aparecer en otras áreas de tejido cerebral. Entonces vamos a tener diferentes áreas de tejido con isquemia cerebral. Con respecto a lo que es la mortalidad que habíamos mencionado anteriormente, a nivel cardiovascular, está asociada principalmente a los niveles 2 y 3, donde pudiera aparecer arritmias de reentradas y prolongación del segmento QT. Y esto nos puede llevar probablemente o significativamente, si esto aparece, a muerte súbita del paciente. O sea, ahí no vamos a poder hacer casi nada. Porque ya dejamos progresar. O sea, si estamos en nivel 2 y no corregimos, o llegamos a nivel 3 y no corregimos, entonces el paciente tiene prolongación del QT. Esto a muerte súbita cardíaca en cuestión de minutos, pues puede pasar. ¿Okay? O sea, mucho cuidado con eso. Y el aumento de la actividad simpática durante el episodio de hipoglicemia como mecanismo para desestabilizar la placa aterosclerótica, que eso es muy común, pues los mecanismos compensatorios también a nivel vascular llevan a que esto se produzca de forma inadecuada. Ok. El monitoreo de glucosa en el paciente hospitalizado, creo que en la clase pasada con Daniel se les explicó que tenía que ser, por ejemplo, aproximadamente igual si el paciente está recibiendo insulina endovenosa durante 3 horas, ¿ok? De 3 a 4 horas aproximadamente. Controlar los niveles de glicemia de acuerdo a la agresividad de la administración de insulina. Si es altas dosis de insulina, podemos hacer una evaluación por lo menos durante 5 a 15 minutos aproximadamente para ver cómo está ese valor de glicemia y que el paciente nos entre en un nivel, por lo menos en un nivel 1. Si la terapia es fija con insulina subcutánea, evaluar la glicemia antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de cena, que eso es criterio que ustedes saben que tienen que hacer la indicación. Y si enfermería no lo ha hecho, pues ustedes tienen que estar en pie, que realmente sea antes de cada comida. Es decir, que el paciente antes de comer debe hacer la medición de la misma, incluso posterior a la ingesta. Por lo que se explicó en la clase de hiperglicemia, pues por si hay que hacer algún tipo de corrección o manejo. La terapia de corrección subcutánea monitorea la glicemia por lo menos cada 6 horas en el caso de que el paciente la necesite. Y en este contexto vamos a hablar cuando tiene indicación de alimentación, alimentos que contengan glucosa de absorción rápida o de acción rápida. La glucosa pura sería la opción adecuada, es decir, podemos utilizar soluciones con dextrosa, pero esa indicación está de acuerdo si el paciente puede o no ingerir ningún tipo de alimento. La grasa añadida con carbohidratos, o sea, no es la mejor opción, pues retarda un poco lo que es la absorción de la misma. Y la proteína ingerida también. Sin embargo, la grasa puede hacer un efecto posterior, es decir, al momento no vamos a tener una respuesta, pero probablemente a las 2-3 horas es que vamos a tener respuesta de esa absorción, tanto de grasa con carbohidrato y la conversión de la misma a nivel de metabolismo. Y cuando la glicemia se normaliza, se debe ingerir comida o refrigerio para evitar hipoglicemias recurrentes. Es decir, el paciente normalizamos la glicemia, se le debe indicar que debe tener por lo menos un refrigerio posterior a la normalización como para que mantengamos un nivel.
y que haga sus meriendas de acuerdo a los momentos que le correspondan. Es decir, una merienda para evitar, porque ya nos está dando indicios de que el paciente tiene riesgo de padecer hipoglicemia, más en esos pacientes que tienen comorbilidades asociadas, como enfermedad renal crónica, es muy importante. Por eso es que hago mucho énfasis en eso. O adulto mayor, exactamente. Entonces, el manejo de hipoglicemia debe ser implementado en cada hospital o sistema hospitalario. Bueno, cada sistema público o privado tiene su manejo, su protocolo. Ustedes acá tienen el protocolo que incluso se ha diseñado, se ha enseñado durante el Centro Médico de los Centros de la Trinidad, en conjunto con el Servicio de Endocrinología, pues tiene sus protocolos y manejo de pacientes con hipoglicemia, incluso con hiperglicemia. El régimen de tratamiento debe revisarse o cambiarse según sea necesario, prevenir episodios de hipoglicemia cuando el valor esté por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. La insulina basal o régimen de corrección de insulina más bolo es en el tratamiento de elección de pacientes hospitalizados no críticamente. O sea, en este contexto, paciente que no está crítico, lo ideal sería que él reciba su esquema basal en horas de la mañana o la noche, de acuerdo a lo que se haya prefijado, más su inclusión de corrección de precomidas, o si está de acuerdo a un esquema de corrección de acuerdo a las glicemias, porque podemos encontrar pacientes que tienen su esquema basal, pero hay una indicación formal de acuerdo al valor de glicemia, cuánto es la cantidad de insulina que se debe inyectar, y de acuerdo al contaje de carbohidratos, si este lleva contaje de carbohidratos. Y se aconseja enfáticamente el uso de régimen de insulina en escala variable en el entorno hospitalario, es decir, que no lo vamos a hacer de manera desordenada. Todo tiene que estar bajo un perfil protocolar para que nosotros podamos hacer un mejor manejo y poder tener en cuenta en qué momento y cuándo ocurre la hipoglicemia y con qué dosis de insulina se le colocó o cuántas unidades se le colocó y cómo podemos hacer para nosotros hacer la corrección adecuada del mismo. En un paciente consciente se le debe medir la glicemia capilar, la hipoglicemia nivel 1, nivel 2, eso es importante, ya ustedes lo saben. Si el paciente está en hipoglicemia, aplica la regla de 15-15-15, no sé si ustedes la conocen. ¿No conocen la regla de 15-15? Ok. Significa que ustedes miden la glicemia. Si el paciente está en hipoglicemia, ustedes le van a dar 15 gramos de carbohidrato. ¿Ok? La cantidad de 15 gramos de carbohidrato. Posteriormente van a medir la glicemia a los 15 minutos. ¿Sí la conocen? Y ver cómo está el valor. Si el valor mejoró, usted, lo que comenté, pues tenemos que sugerirle por lo menos una merienda o un refrigerio posterior. Si no mejora, vuelven a hacer el mismo protocolo, 15 gramos de carbohidratos, miden la glicemia a los 15 minutos y esperan y ver resultados. El valor, ya se los digo, que debe estar por lo menos por encima de 80 o 90, para poder nosotros decir que el paciente ya salió de hipoglicemia y que no tenga alteración del estado de conciencia, obviamente. Hacer notificación del evento a personal de salud, eso tendría que por lo menos decirle al familiar si el paciente presenta síntomas, si usted se la midió y está por debajo, avisar inmediatamente, bien sea enfermería o ustedes que son los que están ahí más cerca del paciente. Ok, si el paciente está alerta, estas son indicaciones importantes, si el paciente está alerta y puede comer, la indicación de 15 a 30 gramos de carbohidrato, ok, de acción rápida. Pueden ser 4 tabletas de glucosa o un envase de estos de Tetra Pak, o sea, de estos Yuki Pak, que son de los pequeñitos, o un tubo de gel de glucosa de 30 gramos que lo pueden tener en lo que es su mesita o dentro de su estuche de emergencia de corrección de hipoglicemia. Si el paciente está alerta pero no puede comer por alguna situación especial, se debe administrar un bolo, es decir, 20 centímetros cúbicos de destroza diluida en agua destilada al 50%, un bolo, y esperar ver cómo está el valor de la glicemia. Si no hay corrección o no hay mejoría, tú puedes utilizar la siguiente dosis, puede ser a 5%, pero a una dosis de 100 centímetros por hora, o sea, 100 centímetros cúbicos por hora, es decir, hasta que tengamos un valor adecuado. Y si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, pues se repite el mismo esquema anterior, puesto que el paciente obviamente no puede comer. ¿Ves? Okay. Debemos recordar que por lo menos la destroza 50 se debe colocar por vía venosa central. ¿Okay? Si el paciente tiene conciencia alterada, pero no tiene acceso venoso por alguna razón, porque está obstruido, es un paciente que se dializa, por ejemplo, ¿qué podemos utilizar? Pues la indicación es glucagon, 1 miligramo vía intramuscular y no se debe repetir más de una vez. En algunos centros tienen en sus áreas, sus stock, ampollas de glucagon, jeringas de glucagon, que ustedes pueden hacer la colocación. Yo les digo la dosis. La medición de la glicemia en este tipo de paciente debe ser por lo menos cada 15 a 20 minutos o 30 minutos para corroborar que hayamos hecho la corrección adecuada de lo que es el nivel de hipoglicemia. Si hicimos la corrección adecuada, si el paciente logró recuperar conciencia, pues la indicación anterior que les dije, que el paciente tiene que tener por lo menos su refrigerio en el momento de la recuperación del estado de conciencia. Porque es un paciente que está altamente digamos que puede hacer hipoglicemias de forma recurrente y entonces se nos haría un poco más fácil si el paciente pudiera comer y que el familiar nos colabore en ese aspecto.
Ok, el tratamiento con glucago, la dosis, fíjense que es de 0.5 a 1 miligramos vía intramuscular, la dosis debe ser por lo menos una sola dosis. Eso va a elevar los valores de glicemia de manera rápida. ¿Ok? Y como ya les mencioné, pues esto lo pueden tener en alguno de los gestores de enfermería. Ellos pueden, supongo que lo deben tener allí de manera que ustedes se la pueden indicar al paciente de manera rápida. Los efectos adversos son náuseas, vómitos, alergias por alguno de los componentes o algún tipo de reacción con urticaria, que eso es normalmente lo que puede ocurrir. Pero no es una emergencia. Nuestra emergencia es hipoglicemia. Otro tipo de fármaco que es la somatostatina, que es el otro tipo, este tipo es un análogo de somatostatina. Esto lo que hace es que proporciona inhibición potente de la acción de las hormonas del crecimiento y de la insulina y glucagón, ¿ok? Y hace que tengamos mayor producción de glucosa a nivel hepático. El tratamiento de lesión y policemias recurrentes y refractarias, incluso en aquellos pacientes que usted le coloca la dosis de destroza o le hace la infusión y no mejora, esta es la elección. Debe ser utilizado en infusión con destroza y la ingesta de carbohidratos también debe estar presente al momento. La dosis es de 50 a 100 microgramos hasta alcanzar 125 microgramos, que es la dosis máxima, y vigilar el control de glicemia porque hace picos de hiperglicemia después. Y los efectos adversos son bradicardia, mareos y estreñimientos, pero tampoco algo que nosotros al momento no nos parezca algo de emergencia. Entonces, dentro de las consideraciones especiales en un paciente hospitalizado, debemos utilizar en pacientes que tengan la glicemia por debajo de 70 miligramos sobre decilitro y hay recuperación de conciencia, pues la indicación de los 15 a 30 gramos de carbohidratos, que pueden ser 2 galletas María, que hacen la cantidad de 15 gramos de carbohidratos, una rebanada de pan o una torta pequeña, o sea, un pedazo de torta pero muy pequeño, un vaso de leche y debe comer si es a la hora. O sea, se puede corregir. Si el paciente está consciente, ustedes pueden corregir con la indicación de los 15 gramos de carbohidratos, llevarlo hasta el valor normal, o sea, el valor que ya dijimos que tenía por lo menos está por encima de 80 o por encima de 70, 75, el paciente puede volver a su comida habitual, ¿ok? En ese contexto. En aquellos pacientes que recibieron glucagon, hay que estar pendiente que si los pacientes hacen náusea o emesis posterior a la administración, pendiente si hace hipoglicemia posterior. No se debe omitir la próxima dosis de insulina. ¿Por qué? Porque el paciente va a hacer hiperglicemia posterior a la ingesta de la comida que le corresponde en ese momento. Y debe revisarse la dosis de insulina para ver si está adecuada, si no están siendo muy agresivos, hacer la consulta si realmente este paciente está más bien en hipoglicemia por las dosis de insulina por el tratamiento, verificar si eso, o si el paciente está ingiriendo algún fármaco oral, porque eso también ocurre con mucha frecuencia, que el paciente hospitalizado se toma su pastilla porque alguien le dijo que no, o porque nadie le dijo que no se lo debía tomar. Si no está en hipoglicemia y está en su glicemia por encima, o sea, del valor normal, obviamente tú le vas a colocar su dosis de insulina que le corresponde si la tiene indicada para el momento. ¿Ok? Pero eso se mantiene. Lo único que vas a ajustar es si el paciente está con alguna comorbilidad que le contraindique la dosis total de insulina. Por ejemplo, si es un paciente que te hizo una falla renal a ti en la hospitalización, tú tienes que ajustar esa dosis, ¿ok? De acuerdo a ese valor, ajustas la dosis. Pero no significa que le vas a suspender las dosis de insulina. Solo que tú tienes, por eso es que es la medición de la glicemia, por lo menos precomidas. ¿Ok? Precomida tú mides la glicemia, si la glicemia si está en hipo, por supuesto, no le vas a colocar la dosis de insulina. Pero no significa que no se la vas a, simplemente no se la vas a colocar porque tienes que corregir. Necesitas corregir esa glicemia de ese momento. Y haces la corrección si el paciente está consciente, como ya te lo expliqué, y si el paciente no está consciente o tiene alteraciones de conciencia, pues de la manera que ya también expliqué. ¿Ok? Bueno, ya yo expliqué sobre lo que es los antidiabéticos orales que no deben ser usados en hospitalización. Se debe hacer el registro, obviamente, de las hipoglicemias que se hayan presentado, si fueron 1, 2, 3, 4, las que se hayan presentado, y la sintomatología que tuvo al momento de la hipoglicemia. ¿Qué fue qué síntomas tuvo o qué presentó el paciente para el momento del nivel de la hipoglicemia que tuvo? Esto es importante mantener el monitoreo de la glicemia por lo menos 2 a 4 horas durante 24 a 48 horas en esos pacientes que tuvo tu primer evento de hipoglicemia. Porque no sabes si, como lo me estás preguntando, no sabes si en la noche o a cualquier momento del día puede hacer otra hipoglicemia y no nos demos cuenta. La educación debe ser de parte importante tanto para los pacientes como para los familiares. O sea, eso debe el familiar, como hemos mencionado durante esta reunión, que debe saber todo acerca de cuáles son los síntomas y debe ser notificado porque el paciente está hospitalizado, probablemente no se pueda parar a avisar.
pero el familiar sí. Y la información tienen que dársela a ustedes o al personal de enfermería y ustedes saber qué hacer, cómo abordar esa situación. Y evaluar y tratar las causas de acuerdo a como ya se les explicó. Entonces, ahora, a manera de conclusión, los pacientes con hipolisema deben comprender la gravedad del signo, o sea, deben saber cómo es, inclusive los familiares también deben saber cuál es la gravedad de esto. Insistir en acudir a consultas periódicas con su médico especialista o tratante para hacer ajuste o de las dosis de insulina o tratamiento oral. Evitar ayunos prolongados, las comidas retrasadas y en aquellos pacientes que realizan ejercicio físico intenso sin ingesta o merienda antes de la misma. Eso se lo deben indicar a ustedes o por lo menos al momento del egreso, ¿no? Y ejercer un control sobre la insulina y la ingesta de carbohidratos de acuerdo a una evaluación estricta con el servicio de nutrición.